Adelante. Muchas gracias. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos y todos a la mesa 8 de este primer congreso de Societal Alix. Bien, esta mesa, en esta mesa teníamos, un segundo que revise, teníamos inicialmente en el programa había 3 ponencias. Ayer recibimos, el viernes recibimos la confirmación de una de las ponentes que finalmente no iba a poder participar. Entonces, vamos a tener, si no me equivoco, bueno, una presentación de, perdonen que revise para no equivocarme con los títulos de las presentaciones. Bueno, esta mesa, como saben ustedes, se titula Redes de colaboración para investigación e innovación en América Latina. En ella, como digo, en el programa tenemos una presentación titulada Redes de invención y colaboración en América Latina, evidencia a partir de datos de patentes, que van a presentar Santiago Picasso y Sergio Palomeque de la Universidad de la República de Uruguay. Santiago y Sergio son coautores de Carlos Bianchi y míos, que somos otros 2 coordinadores de esta mesa. Y tenemos después la presentación de Marisa Botelho, Janaina Ruffoni y Ana Tast. Disculpen mi lectura del portugués, que seguro que será un poco deficiente, desvenando as redes de colaboración do sistema innovativo en saúde brasileiro a partir de grupos de pesquisa e súas interacciones. Como digo, en el Carlos se está viendo la cara que lo hubiera leído mucho mejor que yo. Como digo, teníamos una tercera ponencia de Fernanda Soca, que finalmente Fernanda se disculpó, no podrá participar, la ponencia titulada Redes de conocimiento en el desarrollo de tecnología electrónica de alta complejidad. Bien, así que contamos con, corríjanme si me equivoco, contamos con 2 horas de tiempo para presentar. Veo que está también Lilia Stubrin, que co-coordina la mesa con Carlos y conmigo. Bienvenida, Lilia. Así que yo diría que podríamos hacer unas presentaciones de nosotros, al menos la idea inicial era 20 minutos, ¿no? Que era yo creo que la consigna general. Aspiremos a que sea 20 minutos y nos extendemos un poquito más, no más de 25, para que después tengamos tiempo para dialogar. Y bueno, si terminamos un poco antes de las 5:30, cortamos un poco antes, ¿les parece? Carlos, ¿qué te parece? ¿Vamos así? Sí, claro, de acuerdo, Pablo. Disculpe que entré unos minutos más tarde. Muy bien. Bienvenidos y muchas gracias por estar. Y muchas gracias especialmente a Lilia, que nos apoya en esto. Muy bien. Bueno, vayamos por el orden entonces que tenemos, digo, es el orden arbitrario del que teníamos, pero pues por si diga alguno, vayamos con esta primera presentación de Santiago Picasso y Sergio Palomeque sobre redes de invención y colaboración en América Latina, evidencia a partir de datos de patentes. Y les aviso, si les parece, Santiago, cuando les queden 5 minutos. Sí, no puedo compartir. Capaz que sí, no está configurado. No sé muy bien si yo tengo posibilidad de cambiar eso. Sergio, tú que eres un maestro del Zoom. Ahí en el botón de Share Screen te debería dar la opción. ¿Vos sos host? No sé quién es el anfitrión. Sala 4, conceptos. Sí, ¿quién debe ser el presentador? Perdón. Santiago Picasso. Ok, ¿lo voy a hacer el anfitrión? ¿No? Dice que no puede presentar su... ¿Qué tiene que presentar? No, le podés dar el permiso, nos podés dar a todos el permiso de compartir pantalla y con eso estamos igual. Dile que ya tiene permisos. ¿Listo? ¿Ya tiene el permiso? Ok. Gracias.
Pablo, cuando vos digas, arrancamos. Adelante, sí. Bueno, muy bien. Como dijo Pablo, nosotros estamos en el grupo con Carlos Bianchi, Santiago Picasso y Adrián Rodríguez Miranda. Mi nombre es Sergio Palomeque, somos todos del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y vamos a presentar en realidad no un trabajo, sino un proyecto que incluye varios trabajos. El título de la presentación es, como están viendo, redes de invención y colaboración en América Latina, con evidencia a partir de datos de patentes. Y, dale más, Santiago. La presentación en general va a estar a cargo de Santiago Picasso, por eso él lleva ahora el avance de las diapositivas. Yo lo que voy a hacer es un poco contarles cuáles son los objetivos generales del proyecto y hablarles sobre algunos de los resultados que hemos obtenido para América Latina. Como le decía, una de las partes del proyecto es analizar las redes de colaboración que están asociadas a los procesos de invención para América Latina. Ahí tienen entre 70 y 2017 son los datos que estamos usando en ese caso, pero además se estudia a profundidad el caso de Uruguay con datos entre 1970 y 2018. Utilizamos datos de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos para analizar las redes de América Latina. En particular lo descargamos de la base de datos de PatentView. Y para el caso uruguayo utilizamos datos de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, la DNPI, de Uruguay. La idea es que el caso uruguayo para nosotros puede permitirnos estudiar en profundidad algunos de los procesos que hemos observado en el caso de las redes de América Latina, por eso es relevante tener un caso en el cual podemos ir un poco más en profundidad y tenemos más detalle de los datos. Adelante. Lo primero que le quiero comentar es un poco cómo fueron construidas las redes en general, para que tengan una idea. Esto es común a todo el proyecto. Y en cada caso les iremos diciendo qué tomamos como nodo y cuáles fueron los links que utilizamos. Nuestras bases pueden ser entendidas como redes bipartitas y luego lo que hacemos es una proyección unimodal de esta. Esto implica que tenemos dos tipos de objetos. En términos metodológicos son objetos, pueden ser tanto las patentes, los inventores o los propietarios, pero lo que hacemos nosotros es llevar nuestras redes a un solo modo, teniendo como nodo ya sea el inventor o el propietario. Aquí tenemos un ejemplo en el cual hay 3 patentes y en la primera tenemos 3 inventores, ¿sí? Y como ven allí en la figura del medio, se conforma una red de coinvención en la cual los inventores 1, 2 y 3 están vinculados, ya que participan en la patente 1. Luego el inventor 3 está vinculado al 4 por su participación en la patente 2 y por último el inventor 5 es un nodo aislado porque no participa, no coinventa con ninguno de los otros inventores, ¿sí? En la patente está él solo. Ese es en el caso de los inventores. Luego para las redes de copropiedad, ¿sí? O co-ownership, lo que hacemos es establecer un vínculo siempre que dos propietarios hayan participado con un mismo inventor en una patente. Por lo tanto, en el caso del inventor A, vemos que en la patente 1 en el caso del propietario A, vemos que en la patente 1 trabajó con los inventores 1, 2 y 3. Luego el inventor B en la patente 2 trabajó con los inventores 3 y 4 y eso es lo que hace que entre el inventor A y el B exista un vínculo. Luego el inventor C queda aislado. En todos los casos en los que trabajamos con datos para América Latina, lo que hicimos fue, cuando trabajamos con datos de la Oficina de Patentes de Estados Unidos, lo que hicimos fue quedarnos únicamente con las patentes que cumplían que al menos uno de sus inventores tuviese una localización en alguno de los países de Latinoamérica que utilizamos.
Ese fue el criterio para seleccionar las patentes y a partir de allí luego trajimos a todos los propietarios de esas patentes. Adelante, Santiago. Bueno, hasta el momento en este proyecto lo que llevamos desarrollado son 4 documentos, un documento de trabajo del Instituto de Economía y hemos presentado 3 papers para arbitraje, que han sido sometidos a arbitraje. Uno ya fue aceptado en Scientometric Research. Después tenemos otro que está en búsqueda de revisores en el Cambridge Journal of Economics. Y por último, tenemos uno que ya pasó la primera ronda de revisores en Regional Studies. Además, estamos trabajando en un documento de trabajo enfocado en los datos de la DNPI, que va a ser lo que va a presentar Santiago a continuación. Y la última etapa prevé un tercer documento de trabajo con datos de un trabajo de campo que estamos comenzando. Adelante, Santiago. Para terminar con esta parte, no había que pasar a Santiago. Yo ya la pasé, pero capaz que hay problemas de conectividad. Está, bien, no lo veía yo. Okay. Lo único que voy a hacer es darles algunos highlights de los 3 trabajos que les mencioné, que están sometidos a revisión. El de Scientometric Research aborda las redes de colaboración tomando como nodo los países, o sea, todos los inventores o propietarios de un país lo agrupamos como un solo nodo, y los vínculos están dados por copatentamiento en el caso de inventores o por vínculos entre inventores en el caso de copropiedad. Los resultados concretos son que observamos una fuerte orientación hacia el exterior de los países de la región. Vemos una ausencia de un sistema integrado de innovación y se identifican características topológicas que permiten pensar que hay una estructura de centro-periferia en la red. Acá la imagen lo único que busca mostrar es la evolución de la red, en la cual los nodos grises son países de Latinoamérica y los blancos son del exterior. Y en la última etapa se observa con claridad cómo hay un centro que está sumamente conectado entre sí y los países periféricos no se conectan entre sí y solo se conectan con el centro. Adelante, Santiago. En el trabajo en el Cambridge Journal of Economics, lo que hacemos también es analizar países, ¿sí? Agrupar a inventores y propietarios dentro de países, pero ahora nos enfocamos en tratar de analizar las capacidades de absorción y de conectividad de esos países. Lo que encontramos es que existe una baja capacidad de absorción y una alta apertura al exterior. No se observa una masa crítica de interacciones en el sentido de que no se alcanza un umbral en el cual el sistema de innovación se haga autosostenible. La red de propiedad de Cuba, como caso particular, y las de coinvención de Chile y Argentina tienen un alto nivel de conectividad. Hay una alta colaboración internacional. Salvo en el caso de Venezuela, en los países grandes se observa un proceso de acumulación de capacidades sistémicas. Estos son como pequeños matices a este resultado general que les mencionaba. Y uno de los aportes que consideramos relevantes del trabajo es que se propone un indicador que considera la interacción para medir la capacidad de absorción de los sistemas de innovación. Para esto utilizamos el grado medio de la red, el tamaño del mayor componente y un indicador de agujeros estructurales. Y por último, en el trabajo presentado para Regional Studies, lo que hacemos es cambiar nuestra unidad de análisis, en este caso son ciudades, y nos enfocamos en estudiar el rol de broker que puedan tener cada una de ellas. En este caso, 2 ciudades están vinculadas si existe una patente con propietarios en ambas ciudades. Además, se busca pasar del copatentamiento a la colaboración, analizando la red y aplicando un procedimiento de backbone extraction, que lo que busca es ver aquellos vínculos que no pueden ser explicados por un proceso aleatorio. Esto nos permite hablar de algo más cercano a la colaboración que al copatentamiento, y como resultados concretos son lo que encontramos en nuestros modelos es que ser una ciudad central en la red, así como incrementar la centralidad,
generan un efecto positivo en el patentamiento. Ocupar una posición de broker tiene un efecto negativo, pero mejorar esa posición, o sea, el pasaje a tener una posición de broker más clara, tiene un efecto positivo. Por último, mantener vínculos extrarregionales tiene efectos positivos, en particular si estos son con Norteamérica. Incrementar los vínculos con el este asiático genera efectos positivos, pero luego mantener esos vínculos genera un efecto negativo en el patentamiento. Esos son como los resultados más relevantes de nuestros trabajos para América Latina, y ahora continúa Santiago con los resultados para la base de Uruguay. Gracias, Sergio. Santiago, te estarían quedando 15 minutos, ¿vale? Bien. ¿Se escucha? Sí, sí, perfectamente. Bien. Bueno, yo lo que voy a presentar ahora es, en el marco del proyecto que nombró Sergio, estuvimos trabajando con la Oficina de Patentes de Uruguay, con la DNPI. Lo que estuvimos haciendo al principio en forma coordinada, nosotros recibimos información que es pública, pero que no estaba sistematizada, y a partir de esa información lo que hicimos fue analizar, depurar esa base de datos, analizar algunas estadísticas descriptivas con el objetivo de tratar de construir redes de coinvención similares a las que presentó Sergio para el caso latinoamericano. En primer lugar, lo que pueden ver en el gráfico a la izquierda es que el patentamiento en Uruguay ha tenido una tendencia creciente en todo el periodo analizado, que va desde el 70 al 2018. Hay como algunos saltos a fines de los 80 y a principios de los 2000. Sin embargo, nosotros también analizamos, similar al caso de Latinoamérica, nos planteamos analizar como una submuestra de las patentes, que son aquellas patentes que tienen al menos un inventor o propietario residente en Uruguay. Esas patentes son patentes locales. Y el comportamiento es distinto totalmente a toda la muestra. Hay un salto, pero se mantiene a partir de mediados de los 90, casi constante, hasta el 2018. Después lo que hicimos fue intentar ver cómo fue la evolución, o sea, la distribución de los inventores y de los propietarios de esas patentes a lo largo del tiempo. Esto es para toda la muestra, y lo que vemos es que el peso de los residentes en Uruguay era muy alto hasta principios de los 90, y después, a mediados de los 90, empieza a aparecer otros actores relevantes como Estados Unidos, Francia y Alemania, en los dos casos, en los inventores y en los propietarios, y el peso de Uruguay cae y es marginal, y a su vez el peso de la región no aparece relevante en el 60 o 70% de los actores, ¿sí? Después, otra información que podemos extraer de la base de patentes es el código tecnológico SIP, que en realidad acá se muestra una descriptiva bastante general, y lo que muestra es el código tecnológico es un código internacional que clasifica a las patentes según su tecnología. Hay 8 códigos tecnológicos generales, pero en total, con clases y subclases, se puede llegar a más de 75.000 códigos. Y lo que vemos acá es que para toda la muestra de patentes, o sea, todas las patentes de la oficina uruguaya, se destaca el código A, que son necesidades humanas, vinculadas principalmente a la química farmacéutica, patentes vinculadas a empresas vinculadas al agro, agroquímicos y a la farmacéutica. Y después en Uruguay lo que vemos es también la preponderancia del código A de necesidades humanas, pero hay una heterogeneidad muy, muy grande con otros códigos tecnológicos. Entonces aparecen no solamente el código A y C, como en toda la muestra, sino que en las patentes locales aparecen otros códigos, y dentro de casi el 60% en las últimas 2 décadas, cae en los códigos A, B y C, y están vinculados a patentes del agro, agroquímicos. Piensen en Monsanto, por ejemplo, ese tipo de químicos asociados al agro, a la medicina, vehículos, plástico, bebidas, alimentos, y esos códigos tecnológicos son los que están
dentro de esas grandes categorías para Uruguay. Después lo que hicimos fue geolocalizar las patentes con la idea de tratar de ver si hay un comportamiento territorial o dónde se patenta más en Uruguay. Obviamente, en la muestra lo que vemos es que el 83% de las patentes, de los propietarios de las patentes, están radicados en Montevideo. Y después, si excluimos ese 83%, vemos que principalmente Canelones, Maldonado, Colonia, San José, Florida, Paysandú, son los actores son los territorios que más han patentado, y eso está vinculado con el desarrollo industrial histórico que ha tenido Uruguay en el siglo XX. También aparece Río Negro, que está vinculado a UPM, pero estos datos reflejan más o menos lo que se ha encontrado en estudios de desarrollo territorial, que las zonas más desarrolladas industrialmente en Uruguay también son las que más han patentado. A la derecha, esos puntitos son la geolocalización. Lo que hicimos acá fue usar algunos algoritmos para georreferenciar los propietarios en el territorio, y logramos tener exactamente la ubicación del propietario y a su vez mejorar la calidad de los datos, porque el gráfico de la izquierda solamente relevaba algo así como el 50 o 60% de la información, y con la geolocalización llegamos a más del 80%. Después, otra cosa interesante, que hay como un parteaguas a partir de los 90, es el número de inventores. Si miran a su izquierda, arriba y abajo, está la evolución del número de inventores promedio por patente, ¿sí? Arriba está toda la muestra, o sea, incluyendo patentes locales e internacionales, y abajo solamente el patentamiento local. Y lo que vemos es una tendencia creciente en los dos casos. Arriba pasa de 1 a 5, se multiplica por 5. Abajo, en la muestra, en el patentamiento local, no es tan grande el cambio, pero en los dos casos parece existir como una profesionalización o un requerimiento de mayor capital humano para poder solicitar patentes. A la derecha lo que se muestra es la evolución, el número de propietarios promedio por patente, y lo que se ve es que es muy cercano a 1. O sea, en pocos casos los propietarios colaboran con otras empresas u organizaciones. Después, estas descriptivas, lo que pasamos a ver es a graficar esas redes que explicó Sergio en la metodología. Acá lo que vemos es la red de coinvención de las patentes locales, o sea, las patentes que tienen al menos un residente uruguayo. Y lo que vemos es que aumentó el número de nodos, de actores, o sea, hay más inventores a lo largo del tiempo, aumentó la colaboración, eso está vinculado con el número promedio de inventores que les mostré anteriormente, y cae la proporción de nodos aislados, o sea, actores que no se vinculan, que patentan aisladamente. Y después a la derecha lo que se muestra es la distribución del grado del vértice, o sea, hay actores, cada actor tiene un número de vínculos, y lo que hacemos es ver cómo se distribuyen los actores según el número de vínculos que tienen. Lo que encontramos es que hay como una distribución desigual, que se llama algo así como ley de potencia, donde hay muchos actores que se conectan muy poco, y solamente pocos actores que tienen muchos vínculos con otros actores, ¿sí? Otra cosa importante que mostraba Sergio, algunas redes y cómo se daban ciertas aglomeraciones de centro-periferia, donde habían muchos actores involucrados, conectados directa o indirectamente. Acá lo que vemos es que la red es muy fragmentada, y lo que muestra este gráfico es el tamaño del componente principal, ¿sí? Imagínense una red que está totalmente conectada, tiene solamente un componente, y sería el tamaño de componente 100%. Acá solamente el máximo de componentes es el 3%, lo que muestra una baja proporción de actores conectados directa o indirectamente, pero este componente principal presenta una conectividad muy alta. Después, lo que hicimos fue la red de copropietarios, o sea, recién vimos las inventores. Acá lo que les muestro es, los resultados son similares, es una red fragmentada, pero les muestro gráficamente a la izquierda, pueden ver la evolución de la red del sistema de patentamiento uruguayo a lo largo del tiempo, y lo que se ve es que a partir de mediados de los 90, de vuelta,
la red parece estar más conectada, disminuye la proporción de aislados, y hay algunas aglomeraciones, algunos componentes más grandes, sobre todo a partir de los 2000. A la derecha lo que les muestro es simplemente, como anecdótico, es después de que construimos la red de actores locales, quisimos ver qué pasaba si incluíamos a esos actores que no tienen residentes patentando en sus filas, y lo que podemos ver es que emerge una red mucho más interesante, donde el componente principal es mucho más grande. Si se fijan abajo, el gráfico a la derecha, hay como un racimo de muchos propietarios colaborando directa o indirectamente, ¿sí? Después, acá... Santiago, perdón, 5 minutos sería ahora, ¿vale? Bien, gracias. Acá lo que les muestro es la red completa, sin discriminar por ventanas de tiempo, pensando que los propietarios en general son empresas o organizaciones, permanecen a lo largo del tiempo, y lo que vemos ahí en ese círculo rojo es que aparece un componente bastante interesante y muy grande, de 70 actores. Los puntos negros son actores extranjeros, o sea, no residentes, y lo que se destaca es una colaboración mucho más grande en ese componente, vinculado a estos actores no residentes y a universidades como Universidad de la República y universidades brasileras, argentinas, Línea, Antel, y en general organizaciones públicas o gubernamentales. Después, lo que hicimos para terminar, creo que estoy... me queda poco, ya estoy terminando. Nos planteamos, vimos que en realidad los propietarios, en el caso uruguayo, hay muchos propietarios que son personas físicas, o sea, no solamente empresas o organizaciones, y por lo tanto nos planteamos como que quizás podría estar interesante, y en la literatura no lo vimos, construir una red que incluya dos tipos de actores, ¿sí? Entonces tenemos una red única con propietarios e inventores, y el comportamiento es similar. En el gráfico de la izquierda aumenta los nodos a lo largo del tiempo, aumenta los vínculos y cae en la proporción de aislados, pero a la derecha se puede ver algo interesante que confirma el sentido de la construcción de la red, es que hay una proporción de inventores que también son propietarios o innovadores, y eso es una diferencia con el patentamiento en países desarrollados. Por lo tanto, creemos que hay que sacarle más jugo a esta red, pero puede tener sentido representarla porque está teniendo en cuenta vínculos que en otro caso no se podrían ver, y a su vez tiene un sentido cualitativo en la red uruguaya, que es bastante pequeña, de poder identificar actores puentes, por ejemplo, inventores que conectan propietarios o propietarios que conectan inventores, lo que le puede dar un sentido a esta metodología que no vimos en otros trabajos. El componente principal, considerando estos dos tipos de actores, es muchísimo más grande, un máximo del 15% de los nodos, y el degree también. El gráfico a la derecha lo que muestra es el número de vínculos o conectividad, que se le llama degree en la literatura. El número de vínculos promedio tiene una tendencia a partir de mediados de los 90 creciente, y mucho mayor al número de vínculos promedio de las redes de solo inventores o de propietarios. En parte es una tautología, porque al estar considerando dos tipos de actores, estamos en general contando al menos un vínculo, por lo tanto el degree tiene sentido que sea mayor, pero como les decía, es una metodología que no haya sido explorada en trabajos anteriores, y nos parece que puede aportar en el análisis de las redes de patentamiento. Para concluir, el trabajo de Uruguay es en realidad el primer trabajo que considera, bueno, en primer lugar, un horizonte temporal de patentes tan largo, y que lo vincula a las redes de colaboración o de coinvención, y según lo que pudimos saber hasta el momento, no existen trabajos que intenten medir o representar la estructura de colaboración o de coinvención en Uruguay. Por lo tanto, es un primer trabajo, y que falta mucho para explotar y mejorar el análisis. Como primeras conclusiones, las redes son muy fragmentadas, como vieron y se pudo ver gráficamente. Hay
pocos actores que estén aglomerados en un componente principal, o sea que a diferencia de lo que mostraba Sergio para otras redes, acá hay actores que patentan y no se conectan entre sí. Después aparece un patrón, un cambio a partir de los 90, sobre todo a mediados de los 90, donde la red sí va cobrando forma de un sistema. Y es interesante ver, en realidad todavía nos falta explorar un poco más, pero esa red completa que les mencioné, que incluye patentes locales y patentes de no residentes, ahí la conectividad mejora y se generan relaciones de colaboración que sería interesante ver un poco más. Pocos actores clave vemos en las redes de patentamiento uruguayas, principalmente conectada por, como les mostré en uno de los gráficos, hay un actor relevante que es la Universidad de la República, que aglomera conjunto de nodos, y en general esas universidades o actores públicos son fundamentales para que la red permanezca cohesionada. Y bueno, para finalizar voy a mencionar un poco la agenda. En realidad nos falta explorar el vínculo que tienen esos códigos tecnológicos que les nombré con los sectores productivos de los propietarios de las patentes en Uruguay, y tratar de vincularlos con la política pública que se ha dado en los últimos 15 años. Y después, para culminar, creo que lo mencionó Sergio también, en los próximos meses se va a hacer una consulta a expertos de Latinoamérica, donde se les va a dar las redes confeccionadas para Latinoamérica, y se va a contrastar para recibir sugerencias, críticas y comentarios de estos resultados. Gracias. Excelente, Santiago, muchas gracias. Bien, si les parece, les propongo, como estamos bien, nos hemos ceñido al tiempo y tenemos margen, les propongo que hagamos la ronda de comentarios, preguntas, inquietudes y demás ahora, y después pasemos a la segunda presentación. Así que queda abierta para que ustedes consulten, critiquen el trabajo, comenten. Adelante, Lilia. Gracias, Pablo. No encontraba la manito para levantar acá las opciones del Zoom, por eso escribí ahí. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación. Felicitaciones por el trabajo enorme, impresionante que están haciendo. Me surgieron algunas preguntas, dudas, intrigas que les quería consultar. Respecto a la primera parte que presentó Sergio, ¿cómo explotaron las dos redes, la red de coinventores y la red de copropietarios, en el análisis de la vinculación entre los países? Porque no bien, seguramente lo tengan, pero en los resultados no estaba. O sea, ¿qué observaron si uno mira la red de coinventores y la red de copropietarios? Si quiere entender la red de colaboración en América Latina, ¿qué ve de diferente? O sea, ¿vale la pena tomar las dos redes o dan exactamente lo mismo? ¿Qué aprendemos cuando vemos estas dos redes? Eso no me quedó muy claro. Y después, respecto al análisis de América Latina, quisiera saber si tienen hecho algún análisis con esto de los códigos ZIP o con sectores, si uno recorta por sector o por tecnología, ve patrones de colaboración diferentes, si lo van a indagar, lo tienen pensado, ya lo hicieron, me intriga eso, me gustaría saberlo. Y respecto al caso de Uruguay, que es un trabajo enorme, yo en Argentina lo quise hacer y sé cuando no están las patentes, trabajar con las oficinas nacionales, cuando no están las patentes digitalizadas, es un trabajo enorme. Les quería consultar cuáles eran las hipótesis de trabajo iniciales y los resultados que ustedes tienen, en qué los apoyan, los contrastan, qué encontraron de novedoso mirando las patentes en Uruguay. ¿Qué confirmó sus hipótesis en función de cuáles eran? Si hay cuestiones que encontraron que los sorprendieron. Bueno, esas son las tres preguntas como centrales que tenía. Una cuarta que tenía que ver si los análisis de patentes en Uruguay los están haciendo tomando residentes y no residentes como un paquete, o están
comparando si uno mira los patrones de residentes y no residentes, porque en estos países se ven patrones de colaboración, entiendo, bastante distintos. Esas eran mis inquietudes. Gracias. Gracias, Lilia. ¿Arrancamos ya a responder, Pablo? Sí, yo diría que sí. Perfecto. Si Cualquier querés, otra, Santiago, perdón, empiezo. Sergio, solo si otras consultas que quieran ir haciendo o por el chat o, en fin, o vayan anotándose para mientras contesto. Santiago, si te parece, arranco con lo de América Latina y después seguís con lo de Uruguay. Gracias por la pregunta, Lilia. Sí, explotamos bastante el análisis comparando distintos patrones en la red de inventores y de propietarios. En particular, en los dos primeros trabajos que mencionamos, en el de Scientometric Research y en el de Cambridge, en esos dos trabajos se explotan y se compara la evolución de ambos tipos de redes, ¿sí? Como algunos datos, o sea, porque el trabajo en cualquiera de esos dos papers es un trabajo bastante descriptivo y con muchos gráficos y demás, y comparando cada uno de los indicadores y demás, pero uno de los resultados más salientes, obviamente, es que la red de propietarios obviamente es mucho más fragmentada que la de inventores, ¿sí? Sencillamente, en parte, explicado por la cantidad de actores, de nodos que tenemos, que por una cuestión que está ampliamente estudiado en el análisis de redes sociales, tiende a generar que existan más vínculos, incluso que esa proporción de vínculos no acompaña linealmente a la cantidad de nodos, ¿sí? Sino que hay un crecimiento más grande. Entonces, tendés a tener una red mucho más conectada. Eso se verifica en nuestros datos. Algo bastante interesante que surgió es que si bien existe una correlación positiva entre la cantidad de actores propietarios e inventores de cada país, ¿sí? Existe, los países que tienen más propietarios tienen también más inventores. Encontramos algunos países en los cuales se hizo algún énfasis en los trabajos, como en particular Cuba, Colombia, que tienen patrones, Chile también, que tienen patrones que se salen, digamos, de esa correlación, o sea, que se salen un poco de lo que uno esperaría. Bueno, para esta cantidad de inventores, ¿cuál sería la cantidad de propietarios, por ejemplo? Ese tipo de hallazgos aparecieron muy claramente y fueron explotados. Como les decía en el paper de Cambridge, que estudiamos un poco más esas capacidades de absorción y de conectividad externa, dividimos los países en grupos que encontramos ciertos patrones regulares o que valía la pena comparar, y este fue sin duda uno de los niveles que más interés dio. Como nosotros creemos que hay ciertas institucionalidades en cada país que pueden estar determinando la presencia de más o menos cantidad de propietarios, por ejemplo, para la cantidad de inventores que se encuentran. Por ejemplo, en el caso de Cuba encontramos una red sumamente densa en materia de inventores, una alta cantidad de inventores, y la proporción de propietarios no está en línea con ese número de inventores. Eso es más o menos como un poco lo que hicimos, tratamos de explorar comparando los dos resultados. Después, con los códigos tecnológicos, el análisis exploratorio ya lo hicimos. Hemos utilizado los códigos, por ahora hemos trabajado con el código WIPO, más que nada porque para la comparación entre países es útil porque tiene menos categorías, entonces a la hora de analizar relaciones es como que más fácil de ver. Siempre a la interna podemos ir por otro de los sistemas de códigos, pero ese análisis ya lo hicimos, no lo hemos trabajado aún en ninguno de estos documentos. En el documento de trabajo sí que hacemos algo descriptivo acerca de, bueno, qué es lo que encontramos, qué es lo que predomina y demás, pero bueno, encontramos algunos patrones que nos parecen razonables en base a lo que dice la literatura, pero no hemos hecho aún ningún análisis más en profundidad explotando esos datos. En realidad es algo, yo no hablé mucho en cuanto a agenda futuro, pero es algo que está dentro de nuestra agenda futuro, explotar un poco esa dimensión, ¿sí? Y ahora, Santiago, y cualquier cosa, si tenés alguna duda más sobre América Latina,
volvemos. Le dejo a Santiago la palabra. Sí. Gracias, Lilia, por los comentarios y las preguntas. En relación a la hipótesis de trabajo uruguaya, en realidad ya sabíamos de otros trabajos vinculados con redes de colaboración que los actores públicos y las universidades para los casos latinoamericanos son relevantes. En otros trabajos que hicimos con el grupo vinculados a clústeres aparece claramente y la forma de colaborar en esos casos era distinta en los países desarrollados y no desarrollados, y acá esperamos algo en ese sentido que se confirma por la centralidad de estos actores públicos como la Universidad de la República. Después también esperábamos una red fragmentada, dado el bajo patentamiento que tiene Uruguay. Y después otra cosa que llamó la atención, en realidad quizás es más una hipótesis que una confirmación, pero la aparición la baja participación de extranjeros dentro de la red, pero sin embargo en el componente principal, la aparición de extranjeros argentinos, brasileros, vinculados al patentamiento, llamó la atención. No, lo planteo más como una hipótesis que como una confirmación, porque todavía no cerramos el documento. Y después, nada, en general hay poco patentamiento, pero sí, y está vinculado con la pregunta de residentes y no residentes, cuando aparecen los actores, en realidad en un momento le llamamos, o yo le llamé patentamiento golondrina, pero no estoy tan seguro que sea así, porque aparecen como un conjunto de multinacionales que vienen a patentar a Uruguay, y ahí se genera una red de colaboración mucho más densa y más grande, que en principio suponíamos que graficar o representar la red local tenía sentido porque podía reflejar la invención o la capacidad de innovación futura del país, pero también sería interesante ver qué pasa con esos patentamientos golondrinas, si efectivamente lo son o si no lo son, y ver si que patente que una empresa multinacional patente en Uruguay, qué implicancias tiene a lo largo del tiempo para el patentamiento futuro de empresas locales o universidad local, si hay un derramamiento con un efecto a lo largo del tiempo de ese patentamiento, o si al revés, que venga esas patentes multinacionales, lo que hacen es una barrera a la innovación local. Eso son más preguntas que respuestas, porque también hubo mucho trabajo de intercambio con la Oficina de Patentes Uruguaya y de depuración, por ejemplo, en los nombres de inventores y de propietarios. Quisimos mejorar, aplicamos un algoritmo para mejorar la calidad de, por ejemplo, un nombre que fuera doctor Mario Pérez, y Mario Pérez, sistematizarlo y que sean el mismo actor para lograr más para poder representar mejor la red de colaboración. Eso nos llevó bastante. Entonces el documento tiene como una primera parte metodológica que describe cómo se armó la red y como un diccionario de cómo se construye, y la otra parte es exploratoria y descriptiva de las redes, pero surgen estas cosas que te decía. Y bueno, por acá me quedo. Muchas gracias, clarísimo. Gracias. Bueno, gracias Lilia por tus preguntas. ¿Más comentarios o dudas que quieran hacer? Pablo, si no hay nada, yo puedo complementar un poco lo que dijeron Santi y Sergio. Por supuesto. Si no hay nadie anotado, yo no veo bien de acá, ¿sabes qué? No tenemos a nadie todavía. No, es que primero agradecer mucho a todos la presencia, a Lilia los comentarios, y justamente aprovechando las preguntas de Lilia, y que está ella misma, está Ana Lucia, sí, y otros colegas de la región, si hay algo que
que tenemos es una tremenda cantidad de información entre manos que requiere de mucha expertise específica. El análisis sectorial que planteaba Lilia nos despierta mucha curiosidad porque conocemos trabajos entre otros de ustedes, por ejemplo, sobre salud, sobre biotech, sobre geología y petróleo en otras regiones, y que se pueden asociar a trayectorias que hemos estudiado, que hemos leído en eventos como este, de los países de la región. Y en buena medida esto es un anuncio de que precisamos este vínculo de colaboración para poder entender esas redes, así que estos espacios son ideales. Y por ejemplo, una cosa que seguramente, o que a mí me resulta que a mí me llama mucho la atención en esto que decía Sergio, es que encontramos la red argentina de empresas, de propietarios, perdón, particularmente integrada. Tiene indicadores de madurez de red relativamente altos que la asimilan en su anomalía respecto a la región, digamos, la asimilan a la red de inventores cubanos, que hay buenas hipótesis a partir de literatura, son entidades públicas, en fin, pero también a la red de propietarios chilenos, que sabemos que han tenido Chile una política de inserción internacional y patentamiento y firma de tratados diferente a la Argentina, e incluso yo diría que por lo poco que conozco, no son modelos de política de innovación similar. Entonces nos despierta mucho la curiosidad eso, y en particular, dado los muchos y buenos trabajos de colegas argentinos que señalan la relativa debilidad del entramado innovador, y en particular en propiedad intelectual, esa red argentina tan cohesiva llama la atención, despierta mucha curiosidad. Gracias. Tengo que repreguntar una cosa. ¿Y en qué sectores se sabe en qué sectores están esas patentes argentinas o qué es? ¿Vinculado al agro, las ventajas comparativas de la Argentina? No sabemos. Contamos con que haya colegas expertas argentinas que nos ayuden a entenderlo. Extraño. Bueno, eso es un dato curioso. No, realmente no lo sabemos. Es como decía... perdón, me arranqué los auriculares. Como decían los colegas, es mucha información más bien descriptiva ahora, y lo que hacemos es mostrar e ilustrar los hallazgos empíricos respecto a lo que conocemos de los antecedentes y tratar de proponer conjeturas para seguir adelante. Muy bien. Avancemos entonces, si no tenemos más comentarios. De nuevo, gracias Lilia por las preguntas y comentarios, y Carlos también por tu intervención ahora. Así que estamos bien de tiempo, pero podemos hacer esta misma distribución, ¿no?, de presentación de 25 minutos. Ahora tendríamos... Carlos, ¿quieres hacer la lectura del título? Que seguro que lo vas a pronunciar mucho mejor que yo. Qué responsabilidad. Ana Lucia ya me conoce mi mal portuñol, así que vou poupar você de falar portugués, continúo con el español. Pero sabes que no tengo los títulos aquí bien a la vista. Pablo, disculpa, Bueno, tu portugués seguramente será excelente. Bueno, lo voy a leer yo entonces. Desvendando as redes de colaboración do sistema innovativo en saúde brasileiro a partir de grupos de pesquisa e súas integrações. Entiendo que lo va a presentar Ana, ¿verdad, Ana Tas? Y está coautorado por Marisa Botelho y Janaína Ruffoni. Ana, cuando quieras. Obrigada. ¿Te parece? Vou tentar compartilhar aqui minha tela. Vocês conseguem vê-la? Perfectamente. Sim. Então, eu agradeço a apresentação, foi bem lido o título.
de forma clara, desvendando, então, as redes de colaboração do Sistema Inovativo em Saúde brasileiro a partir de grupos de pesquisa e suas interações. O ordenamento, na verdade, eu sou a primeira autora, né, vinculada à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Outra autora é a professora Janaína Ruffoni, da Unicinos, também do Rio Grande do Sul, e a professora Marisa Botelho, da Universidade Federal de Uberlândia, que fica em Minas Gerais. Muito bem, eu organizei a apresentação, então, dessa forma. Vou ser brevíssima aqui no referencial teórico. Vou comentar, então, o objetivo e nossa pergunta de pesquisa, alguns comentários sobre procedimentos metodológicos, resultados, algumas contribuições e elementos para o debate sobre políticas de ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Se a minha apresentação estiver muito rápida e se eu não esteja sendo clara, desculpem o português, vocês, por favor, me sinalizem que eu posso falar mais lentamente. Com relação ao referencial, né, acho que assim como outros trabalhos no evento, a gente sofre uma influência aí do arcabouço neo-schumpeteriano, e, vamos dizer assim, no que diz respeito à questão do setor de saúde, né, fica bastante evidente o caráter evolucionário das inovações nesse campo do conhecimento, né? E os desafios que se apresentam à área da saúde, a literatura toda mostra que ele é bastante calcado, né, a partir justamente dessas interações entre diferentes atores, né? Vamos assim, uma área do conhecimento bastante complexa. Ela, de antemão, ela estabelece aí conexões e interdisciplinariedade e envolve uma série de atores nesse sistema. Como objetivo e pergunta de pesquisa, a nossa meta com esse trabalho é analisar as redes de interação dos grupos de pesquisa brasileiros na área de medicina, buscando examinar quem são os atores-chave e os seus papéis nesse processo de geração e difusão de conhecimentos. Quais atores que participam das redes, que papéis eles têm, quais são os principais grupos e parceiros, né, e que tipos de relacionamento envolvem essas parcerias, e também onde se localizam esses parceiros. A gente tem algumas hipóteses, né? Uma primeira seria que universidades, institutos públicos e hospitais têm um papel bem importante aí nesse processo de aprendizagem, geração e difusão de conhecimentos na área médica, que no caso brasileiro essas interações se voltam muito mais para desenvolvimento da ciência do que criação de tecnologias, tá? Isso muito calcado numa fragilidade das relações universidade-empresa, que a literatura já demonstra. As colaborações, na nossa percepção primeira, né, elas tendem a envolver um conjunto menor de parceiros, né? O que caracteriza, no geral, as relações de cooperação e economias em desenvolvimento, e particularmente no caso brasileiro, e também uma concentração desses atores na região sul-sudeste do Brasil, que é ali também que se concentra, vamos dizer assim, a infraestrutura de ciência e tecnologia no Brasil. Dada a temática, né, assim como o trabalho anterior, a gente também se vale da análise de redes sociais, né, até porque a gente está tentando entender fluxos, tá? E a nossa base de dados é o chamado Diretório de Grupos de Pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, né? A gente usa essa sigla DGP-CNPq. O último censo disponível é para 2016, então nossos dados se referem a esse período. Nós trabalhamos neste trabalho que eu estou comentando com 4 estados brasileiros, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, e dentro da área das ciências da saúde nós recortamos medicina.
Esses 4 estados, vamos dizer assim, nós entendemos que eles têm um poder explicativo significativo no que diz respeito ao país como um todo, porque respondem, né, por 56% de todos os grupos de pesquisa do Brasil e 60% daqueles grupos que estabelecem algum tipo de interação. Com relação aos resultados, aqui alguns dados de estatística, nós temos ao todo 1.071 grupos de pesquisa, que são aqueles que informam, né, essa base de dados, são os líderes desses grupos de pesquisa que fornecem as informações, e desse conjunto, apenas 392 grupos interagem com outros parceiros, seja outros pesquisadores, seja as empresas, sejam hospitais, né, um leque grande. E temos 988 interações entre esses atores. No que diz respeito à nossa tipologia, nós dividimos essas organizações parceiras em associações, empresas, hospitais, instituições públicas e universidades. Nós olhamos a localização desses parceiros nos próprios 4 estados, né, que são locus desses grupos de pesquisa, outros estados brasileiros e o exterior. Aqui chama atenção, eu dei um destaque ao número de universidades parceiras, tá? E, no geral, essa rede ela é múltipla no sentido de que ela envolve um conjunto grande de atores, tá? O que reforça esse entendimento de que, nesse campo da saúde, esse processo de aprendizado é muito calcado num conjunto múltiplo de atores, tá? E a gente verá que as universidades elas têm um papel bem importante, tanto porque elas, vamos dizer assim, alocam, né, ou estão nelas a maior parte desses grupos de pesquisa, quanto são elas também as principais parceiras. Bueno, aqui eu fiz Realmente para mí es un honor estar en nuestro 4º Congreso Internacional. Vocês escutam também um som ao fundo? Sim. Sí. De un grupo de universidades que hoy ya son 4 o 5. Quizás quien está coordinando en sala 4 concepto. Sí, porque... Sí, permítame un momento, doctor. Gracias. Disculpa, señora Lucia. Una labor titánica para poder llevar a cabo un poquito más grande para como estaba previsto. Sin embargo, pues los ánimos no decayeron. Y ahí estamos aquí ante una realidad de un evento que... Agora, acho que seguimos, sim. Não? Seguimos. Aí, Então, na figura, vocês percebem, à esquerda da imagem é a rede como um todo, né? E a gente vê, né, pelos dados, que a gente tem uma rede que tem uma densidade baixa, né? Ao todo, desculpa. Ao todo, nós temos 786 nós, né? Esses nós envolvem tanto os locos dos grupos quanto os seus respectivos parceiros, tá? E enquanto links, nós temos, então, esses 998 interações. E a imagem à direita, a gente tem o centro da rede, que a gente fez um recorte, né? Com relação às interações, né? Cada ator, ele interage em média, né, ou tem em média 2,4 ligações. Então, nós percebemos que, vamos dizer assim, que cada nó interage pouco, né? Cada grupo tende a ter poucas interações. Uma das hipóteses que a gente tem para isso é que, como a gente está cobrindo um conjunto grande de temas dentro do recorte da área da medicina, isso, de certa forma, pulveriza essas interações, dada a especificidade, muitas vezes, dos projetos de pesquisa. A gente
em função aqui de uma modularidade relativamente, né, próxima de 1, nos permitiu nós fazermos um destaque aí, nós recortamos aquelas 10 principais comunidades, né, dentro da rede maior, e essas 10 comunidades, elas explicam mais de 50% de todas as conexões da rede, né? Isso nos permitiu colocar um holofote aí sobre esses atores principais, que era a nossa meta. E aqui eu vou trazer, então, alguns comentários com relação às nossas conclusões, tá? O que se percebe é que as universidades públicas brasileiras, elas são os atores mais relevantes aí na rede, né? Como eu disse, tanto porque elas são o locus do grupo, mas porque elas são as parceiras, né? E essa relação universidade-universidade é a mais frequente. E as universidades públicas são aquelas que têm maior centralidade. A Universidade de São Paulo, né? Ela é aquele nó, né? Maior que a gente percebia, também a Unifesp, a URGS, a Unicamp, a UFRJ. Outras organizações públicas, né, também aparecem com destaque, que é o caso da Fiocruz, o próprio caso do Butantan, né, que são laboratórios públicos, e aí, em função da questão da pandemia e da produção de vacinas, estão também em destaque no momento, né? E a dada a particularidade do campo da saúde, os hospitais, enquanto parceiros, também é importante, e a gente percebe ali, eu dei um destaque a essa interação universidade-assistência, né, ou atenção à saúde, que é muito, vamos dizer assim, típico desse campo de estudo. E percebemos, vamos dizer assim, com bem menos expressão, as interações com empresas, né? E daí tem uma série de, vamos dizer assim, de elementos que nos ajudam a explicar isso, particularmente no que diz respeito às firmas, tanto no que diz respeito a fármacos, medicamentos ou equipamentos médicos. A gente conta com um conjunto maior de multinacionais e as empresas nacionais são muito heterogêneas, tá? No geral, são empresas não inovadoras, embora a gente tenha vários casos de sucesso. Essa infraestrutura científica e a própria capacidade de pesquisa dos cientistas brasileiros, né, elas, vamos dizer assim, ganham destaque a partir dessas conclusões que nós percebemos pelo papel das universidades e pelos institutos públicos, né? E, portanto, dado, vamos dizer assim, que a construção dessa infraestrutura, ela é resultado de um longo aí processo de investimento público e de maturação dessas instituições, né? Se evidencia essa relevância e a importância do papel das políticas públicas e o quanto o desmonte dessa infraestrutura que a gente vive, né, no Brasil, isso terá, né, já está tendo e terá um impacto muito negativo. Com relação aos tipos de relacionamento, que era outro objeto da nossa análise, dada a característica daqueles atores, a gente identifica que pesquisas científicas sem consideração de uso imediato dos resultados são aquelas mais frequentes, né? E, portanto, os relacionamentos são, sobretudo, orientados para a pesquisa, né? Isso vincula-se àquele tipo de interação que eu mencionava, universidade-universidade. E destaca também que, dado o campo de estudo, a gente está trabalhando, sobretudo, com pesquisas que são de caráter exploratório, né? Muitas vezes de ciência básica, e, portanto, com um largo período aí de desenvolvimento. Tá? E, portanto, né, a gente, como eu acentuei, era uma hipótese, isso se confirma, de que a gente tem um conjunto de interações e relacionamentos muito mais voltados para o desenvolvimento da ciência e menos para a criação de tecnologias. E uma coisa que também nos interessava é identificar qual é a localização geográfica desses parceiros, né? E daí a gente percebe, quando a gente olha, né, outros trabalhos que nós fizemos com uma série longitudinal, a gente percebe que ao longo do tempo esses parceiros estrangeiros, eles incrementam na rede, né, sobretudo universidades estrangeiras,
Isso muito decorrente a uma série de incentivos das agências nacionais para essa cooperação internacional, mas as interações ocorrem maiormente com parceiros localizados no próprio Brasil, né? E há, além disso, uma predominância de interações dentro dos próprios estados, ou seja, grupos de pesquisa localizados no Rio Grande do Sul tendem a interagir mais com parceiros também no Rio Grande do Sul, São Paulo com São Paulo, Minas com Minas, Rio com Rio, né? Então, há essa importância aí do território e da proximidade geográfica. Com relação às contribuições, né, o que a gente entende que o trabalho nos ajuda a avançar um pouco e entender a constituição dessas redes, tá? Tentando, então, melhor identificar quem produz esse conhecimento, tá? E, ao mesmo tempo, de que forma esse conhecimento no campo da área das ciências da saúde, da medicina particularmente, transborda, tá? E, no caso, o método de análise de redes sociais, ele nos ajuda a melhor caracterizar esse processo. E os achados, a gente entende, né, que eles ajudam, então, a qualificar essa interação e melhor caracterizar e compreender os papéis dos atores. Os atributos da rede, né, nos permitiram ver algumas particularidades, né, isso que eu mostrei para vocês de uma rede pouco densa, né, com atores, na maior parte das vezes, desconectados ou com conexões, né, a gente não encontrou tríades, né, isso, vamos dizer assim, evidencia as particularidades de sistemas inovativos de saúde, né, de países em desenvolvimento, no geral, e do Brasil em particular. E, dadas essas características, a gente consegue, vamos assim, elencar alguns elementos que nos parecem importantes para refletir sobre políticas públicas, né? E aqui eu listo alguns, dado o foco, então, da rede, nessa questão das relações universidade-universidade, né? Ou cientistas-cientistas, a gente percebe o quanto esse elemento geração da ciência, né, ou a estrutura e as pessoas envolvidas nesse processo são importantes aí para que a gente consiga startar um processo de desenvolvimento tecnológico industrial. Então, fica evidente, né, que a comunidade acadêmica ela tem realizado uma série de esforços, mas esses esforços ainda necessitam ser apoiados, né? E nessa rede, como eu comentei, as universidades públicas, né, elas são destaque e, portanto, elas, vamos dizer assim, são ao mesmo tempo um espaço de formação, capacitação e produção de saberes, e também porque são elas que, vamos dizer assim, são a ponte para essas interações com outros atores no exterior. Entende-se também que elas são radares aí, né? Que alimentam essas parcerias nos vários níveis. E, dado isso, a gente entende que é importante aí, dentro das políticas públicas, voltar-se a uma cooperação ou incentivar ainda mais essa cooperação científica nacional e internacional, né? E reforçar essas capacitações dos grupos de pesquisa. E isso, obviamente, implica em recursos de financiamento, o que, de novo, a gente vê como a contramão do que está acontecendo no momento, né? Que agências como o CNPq ou mesmo a CAPES, né? E agências também dos estados têm tido seus orçamentos reduzidos de forma drástica, né? O que impacta de um modo bastante negativo no financiamento dessas pesquisas, né? No apoio a alunos, pesquisadores, né? Envolvidos nesse debate. Justamente no período que nós vivenciamos, né? Da pandemia, onde se torna até para a opinião pública, né, evidente da importância que é a ciência, né, nesse contexto.
Como eu dizia, né, na rede como um todo, há um menor papel aí para as empresas, né, para as firmas, o que denota também essa certa fragilidade desse tipo de interação. Isso se atrela a características da indústria nacional, né, que se confirma agora de novo a sua vulnerabilidade diante dessa crise sanitária, tá, porque há uma restrição em termos de capacitação produtiva, capacitação inovativa e mesmo capacidade absortiva dessas empresas nacionais, né, que, no geral, produzem produtos de baixa complexidade tecnológica. Vamos dizer que essa característica das Desculpa, empresas... Ana, né, que... 5 minutos te quedarían. Sim, eu estou em processo de conclusão. E tudo isso, então, dificulta um pouco essa questão da interação. Uma coisa interessante é que, por mais que se tenha visto políticas num período recente de incentivo a essa interação universidade-empresa, os resultados são bastante ínfimos, né, como resultado desse apoio. E se vê que uma das alternativas aí, dado o potencial do nosso Sistema Único de Saúde, seria via compras públicas, né? Como uma oportunidade aí de fomentar e ampliar a produção da indústria nacional. Então, em síntese, percebe, né, que há capacidade de ampliar aí essas interações, fluxos e articulações, que há um potencial muito grande nas universidades, né? E, portanto, há necessidade de se avaliar essas políticas já implementadas, como eu comentei, que foram ou demonstraram-se insuficientes, né? Uma das conclusões que a gente traz é que o aparato institucional das universidades públicas também precisa ser revisto, facilitando mais essa interação e estimulando aí a criação de spin-offs e startups, né? Então, seria isso. Imagino que eu tenha ficado dentro do tempo. Eu agradeço muito a possibilidade de apresentar o trabalho aqui. E, ao final, eu listei alguns trabalhos que são do nosso grupo, tá? E que estão já publicados. E esse trabalho, em particular, que analisa os 4 estados, assim como disse o colega, ele está submetido em processo de avaliação. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias por tu presentación. Muy interesante. Y si les parece, procedemos igual. Planteamos preguntas, comentarios que quieran hacer. Tenemos ahora tiempo para ello. Yo me he anotado un par, pero no quiero ser mal educado, así que... Ahí está Lilia. Lilia, no sé si te vi levantar la mano o lo... Sí, adelante, adelante. Sí, levanté, no sé si esperamos o... Gracias. Gracias, Ana. Muy interesante, la verdad me gustó mucho. 2 consultas muy breves. Una, si en el área de medicina ustedes incluyen biotecnología de la salud dentro de lo que ustedes estudian o lo estudian por separado. Si el área de biológicos, porque veo que está Fiocruz y Butantan, que hacen más biológicos, si ustedes diferencian lo que es biotecnología de lo que no, o lo analizan como un conjunto, la primera consulta que tenía. Y la segunda, respecto a la agenda de temas de colaboración. ¿Las áreas donde hay más colaboración científica en salud tienen que ver con la agenda internacional o tienen que ver con enfermedades huérfanas o problemas de salud locales de Brasil? Si ustedes ven alguna diferencia entre la agenda local y la internacional en términos de colaboraciones. Eso. Comento na sequência.
Obrigada, Lília. Muito interessantes as tuas questões, né? No que diz respeito ao nosso recorte, né? A biotecnologia, na verdade, ela poderia também estar para além da área médica, né? Porque no recorte, dentro dessa base de dados, há ciências biológicas também, né? E ciências da saúde num sentido mais largo, tá? Então, pode estar, mas também não abarca tudo, tá? Porque pode haver outros tantos projetos vinculados, tá? E com relação à segunda pergunta, também tem a ver, vamos dizer assim, com o interesse nosso de uma agenda futura, no sentido de abrir mais o entendimento destes projetos vinculados aos grupos de pesquisa, tá? Porque essa base de dados, ela nos permite olhar cada grupo e os seus projetos vinculados, tá? Então, ela nos permite explorar mais a questão de conteúdo dos temas tratados, tá? Nós ainda fizemos um olhar amplo, não tão aprofundado. O que eu posso dizer por outros trabalhos, tá? É que essa agenda ela é muito menos voltada para questões locais, tá? As chamadas doenças negligenciadas, por exemplo, né? Que são características de países como o nosso, ou o Brasil em particular, e são agendas muito conectadas com doenças, né? Ou temas que perpassam, né? Por um lado, isso até faz sentido quando se olha a característica epidemiológica, tá? Que realmente problemas vinculados à questão cardiológica ou oncológica são também, né, doenças muito importantes, né? No caso, independentemente se estamos falando de países em desenvolvimento ou desenvolvidos, né? Isso está na agenda. Então, por um lado, faz sentido, né? E essas interações, elas se tornam, vamos dizer assim, mais viáveis em função desses temas que são transversais, tá? E o que se percebe que é uma característica do campo da saúde, que nós, no momento também, em função da pandemia, isso está em pauta, é que muitos desses trabalhos no campo da medicina, eles se valem e necessitam de amostragens, né, muito grandes para testagem nos diferentes ensaios clínicos, tá? E em outras oportunidades, quando eu fiz trabalho empírico, né, analisando e conversando com os líderes desses grupos, ficou evidente que essas interações para além, né, do Estado ou do próprio Brasil, elas facilitam com que esse número de voluntários, né, ou pacientes que são utilizados, né, como espaço de testagem, né, são muito importantes. Então, as redes, elas viabilizam muito isso, tá? Uma questão ainda típica do caso de análise nesse campo do conhecimento é esse ator hospital, né? Ou esse ator assistência, atenção à saúde dentro dessa rede, né? Porque a literatura traz e o nosso trabalho ratifica o entendimento que os hospitais, eles são locos de geração de conhecimento, de aplicação, né? De inovação em termos de tratamentos. Então, eles são um espaço muito peculiar. Especialmente os chamados hospitais universitários ou hospitais de ensino, que são vinculados às universidades, né? Porque daí nós temos um espaço de capacitação, de pesquisa básica, inclusive, né? E de atendimento de alta complexidade, né? Então, os hospitais, eles são um ator na rede bastante importante. Espero ter respondido. Fico à disposição. Excelente, Ana. Bueno, mientras se lo piensan, yo voy a hacer mis dos preguntas. Sergio ¿sí? tenía las preguntas, me parece, Pablo. Sí. Bueno, adelante, Sergio.
Gracias, Pablo. Te había dejado ahí en el chat, porque como no estás de host, no vas a ver si levanto la mano. Muchas gracias, Ana Lucía, por tu presentación. Me pareció muy interesante. Quería hacer solamente 2 consultas que van más al lado metodológico de la construcción de las redes. La primera es, ¿cómo los datos de ustedes, cómo le permiten medir las interacciones? ¿Sí? ¿Qué es lo que les dice que 2 grupos de investigación están interactuando? Y en particular, si los datos le permitirían de alguna manera tener como una medida de la intensidad de esas interacciones. Me imagino que potencialmente las interacciones que se registran podrían no ser del mismo tipo o de alguna manera decir, bueno, hay 2 nodos que están interactuando, pero ese vínculo, no sean todos iguales los vínculos, eso por un lado. Y relacionado también con la estructura esta, por lo que ustedes pusieron distintos tipos de organizaciones dentro de la misma red, ¿sí? Y luego detectaron comunidades y encontraron que había mucha interacción entre actores del mismo tipo, ¿sí? Mi pregunta, mi duda es si ustedes hicieron algún ensayo tratando la red como distintas redes. O sea, pensando en que cada uno de estos actores pues, potencialmente puede tener distintas funciones objetivo, digamos, o distintos intereses, y por lo tanto tal vez tienen patrones de colaboración diferentes. Por ejemplo, se me ocurre que tal vez dentro de las comunidades que ustedes detectaron, tal vez hayan terminado detectando a ese tipo de instituciones, porque en sí conforman comunidades porque sus intereses están relacionados. No sé si se entiende por dónde va la idea. Eran como esas 2 dudas en cuanto a la construcción de las redes. De nuevo, muchas gracias. Obrigada, Sérgio, pelas considerações interessantes, né? Tentando explicar um pouco a base de dados, o que ela nos permite. Tá? Quem informa é o grupo de pesquisa, e ele indica com quais atores ele interage, né? Qual é esse parceiro. Daí nós fizemos uma tipificação, tá? Uma classificação desses parceiros, e há 14, né? Pela própria base, há 14 tipos de interação. Tá? E o líder, ele informa, tá? Mas ele pode informar mais de um tipo, e não há uma hierarquia. Tá? Ele não informa esta é mais importante do que esta. Nós não trabalhamos com intensidade, tá? Nós trabalhamos com a interação entre o nó do grupo com o nó do parceiro. E esse parceiro, ele está dentro da nossa classificação. E cada haste, cada link estabelece uma interação. Tá? Nós, no caso das comunidades, a tua sugestão é interessante, tá? Como a rede ela era muito pulverizada e aquele centro era muito gritante, tá? Nós eliminamos toda vamos dizer assim, aquilo que estava marginal na rede, tá? E usamos a modularidade para que sobressaíssem, vamos dizer assim, os atores envolvidos na maior parte das interações. E nestas comunidades, há possibilidade de um mesmo ator estar em mais de uma comunidade. Tá? Então, as comunidades não são fechadas em si. Tá? Mas o que salta aos olhos é que estes atores, vamos dizer assim, que aparecem na comunidade, os atores centrais, de certa forma, isso se repete na rede como um todo, tá? Mas a gente consegue dar um zoom, né? Um zoom nesses atores e tentar explorar um pouco mais. Eu acho interessante essa sugestão dos padrões de colaboração, tá? E a gente entende que há como avançar debulhando um pouco mais isso, né? Tentando não trabalhar de uma forma tão
genérica, né? E essa questão de possíveis recortes, eu acho que é um bom caminho. Obrigada pelas sugestões. Gracias, Ana. Estaba ahora Santiago, que me escribía en el chat diciendo que tiene alguna consulta. Adelante, Santiago. Sí, Ana Lucía, muy interesante la presentación. Quería consultarte, no sé si no te entendí bien o lo mencionaste y me perdí. El censo, la base de datos te permite ver las colaboraciones con agentes fuera del territorio, por ejemplo en el Mercosur o en Uruguay, y si es así, si pudiste ver algunas interacciones, sobre todo consultando porque vi que para el caso uruguayo hay vínculos con la Universidad de Río Grande do Sul, la Universidad de São Carlos y Curitiba, creo. Entonces quería saber si capaz que tenés algún ejemplo de esas interacciones con actores uruguayos, y era como algo muy particular para el estudio nuestro. Santiago, infelizmente, não tenho nenhum exemplo. Tá? Nós não buscamos ainda também fazer algum tipo de identificação de algum país em particular, né? Um foco nessa questão de origem do parceiro. Né? A gente trabalhou de uma forma ainda identificando, sobretudo, o que nos interessava era uma análise ainda não suficientemente plotada no mapa, como eu vi que vocês fizeram. Né? A gente pretende avançar um pouco mais nisso, mas nós nos detivemos mais a essas 10 comunidades, né? E daí nós fizemos daqueles atores mais significativos, que são aqueles com os nódulos maiores, né? Que são os que estabelecem maior número de interações. Esses nós procuramos identificar esses parceiros, né? E esses parceiros estão menos na América Latina do que estão nos países centrais, né? Não que não exista, né? Mas eu não tenho uma resposta assim fidedigna. Por enquanto tenho, né, impressões gerais, não é uma informação que eu tenho detalhada. A gente consegue perceber que a base nos permite ainda avançar com várias outras informações, tá? E o que nos interessa também é essa possibilidade de cruzar bases distintas, né? Por exemplo, vocês usaram a base de patentes, tá? A nós também nos interessaria tentar cruzar essas bases, tá? Porque um dos resultados que a nossa base informa e que nós não utilizamos, que os grupos indicam são outputs, né? E um deles é patentes, por exemplo, tá? E poderia-se tentar avançar um pouco nisso. Só para dizer que eu tenho ainda bastante perguntas, né, e não todas as respostas. Bien, gracias, Ana. Bueno, Sergio me ha quitado una de mis 2 preguntas, así que voy a hacer mi segunda pregunta antes de que me la quite otra persona. Y me interesó mucho el gráfico que presentaste después de aplicar el algoritmo para detección de comunidades, que entiendo que se basa en la modularidad. Ustedes identifican una serie de grupos y mi pregunta iba si han encontrado algunos patrones asociados a factores geográficos o factores sectoriales o temáticos dentro de la investigación en cuestiones de salud, si esas comunidades que identifican se pueden asociar a esas 2 cuestiones, ¿no? A cuestiones geográficas o a cuestiones, digamos, subsectoriales dentro de... Y si es así, bueno, ¿cómo son? Si puedes profundizar un poco en eso. Obrigada, Pablo. A minha resposta vai um pouco ao encontro da primeira resposta à Lília, né? De que nós não descemos identificando os temas dos grupos, né?
Quer dizer, nós olhamos, por enquanto, dessas comunidades, temas gerais, né? Mas nós não nos debruçamos em entender melhor isso. O que se percebe é que não há uma convergência de temas entre as comunidades. Por isso que nós observamos aquilo que eu comentei, de que há uma multiplicidade de temas dentro da área, tá? E isso talvez explique essas conexões entre atores de uma forma forte com poucos atores, tá? E, no geral, esses atores não se conectam de uma forma mais significativa. Mas nós não aprofundamos isto, tá? Por outro lado, no que diz respeito à localização, sim, tá? E daí vai o encontro também do que eu comentava, que nós percebemos, né, ainda por uma análise muito mais de estatística descritiva, né, mas que se reforça na questão das redes, é que, no geral, as parcerias se dão, sobretudo, no Brasil, tá? E que, sobretudo, elas se dão de uma forma dentro dos 4 estados, tá? Porque esses 4 estados, Rio Grande do Sul, Minas, Rio de Janeiro e São Paulo, são a origem dos nossos grupos de pesquisa. E nós olhamos parceiros que estão localizados em todo o Brasil e para além do Brasil. Só que nós percebemos que esses parceiros também se concentram nesses 4 estados e nesta região. E daí algumas explicações estão relacionadas à própria característica brasileira no que diz respeito tanto à infraestrutura de ciência e tecnologia que se concentra na região sul e sudeste, tá? Então, as universidades, os laboratórios, os institutos de pesquisa, há uma concentração, assim como o lado produtivo, né? Também há uma concentração nessas regiões. Então, me parece que há 2 questões, as características qualitativas aí, tá? Com relação a isso, e também um aspecto que nós começamos a fazer uma hipótese a partir do trabalho do Boschmann, tá? Com relação ao tipo mais, a questão da proximidade geográfica, que para nós apareceu, tá? E começamos a olhar um pouco a questão da proximidade institucional também, em função desse né? Universidade, que para nós também é bastante significativo. Mas, até onde os dados nos mostram, a proximidade geográfica para nós é um elemento importante. Muchas gracias, Ana. Muy claro. ¿Quién más se anima a hacer alguna pregunta, comentario? Mesmo com 2 trabalhos, nós já avançamos bastante, né? Foi possível conversarmos bastante. Sí, yo comparto lo que dice Ana Lucía, realmente fue muy linda la discusión, yo aprendí mucho escuchándote y bueno, o sea, lo malo es que faltaron muchos colegas, pero pudimos dedicar buen tiempo a cada presentación. Sí, totalmente. Fueron presentaciones en profundidad, con intercambios. Una lástima que no sea en persona, pero bueno. Algo es algo. Y bien, si no hay nada más, lo dejamos por aquí, ¿no? Dejamos que... No sé a qué hora es la siguiente sesión de mesas, no sé si de hecho... Acho que só às 18 horas. Yes. A las A las 18. 6. Sí. Bueno, así que tenemos una hora de descanso. Bueno, y volver a agradecer la participación de todos y ojalá nos podamos pronto ver personalmente, y si no, al menos nos vemos por aquí hasta un próximo encuentro.
Igualmente, me sumo a los Da mesma agradecimientos. forma. Da mesma Felicitaciones por el forma. trabajo. Son todos excelentes. Uma lástima não nos encontrarmos, mas ao mesmo tempo o virtual viabiliza, tá? Que pelo menos Certamente. possamos discutir. Ciertamente. Bueno, Bom muchísimas ver-te, gracias por Carlos. Faz Lo mismo tempo que não digo. nos vemos. Sí, tenía pensado pasar unos días ahí en la UFU, justamente por invitación de Marisa, convite da Marisa pelo programa, eles ganharam financiamento da CAPES há 2 anos para a internacionalização, mas aí entre os problemas do Brasil e a pandemia, ainda Sim, está no aguardo. lamentavelmente. Pero bueno, muchas gracias a todos y hasta pronto. Certo, Gracias. obrigada, até Hasta mais. luego. Chao, chao. Gracias, chao. cuídense. Chao. Adiós.